Vale, pues nada, hola, gracias por haberos apuntado a este taller. Me hace mucha ilusión también probar este formato online que para algo sirven las tecnologías. Entonces, si podemos estar más comunicados y hablando de fotografía entre gente de tantos lugares, pues bueno, vamos a aprovecharlo. Y nada, me quiero presentar lo primero. Mi nombre es Paula Dornan y soy de Madrid. Tengo 27 años y terminé mis estudios de Bellas Artes hace unos 3 añitos. Mi recorrido en la foto es un poco variado y para empezar el taller quería comentaros un poco mi trayectoria, qué palos de la fotografía, sobre todo fotografía experimental, he tocado por si os inspira y por si os genera curiosidad. Creo que todo está muy relacionado al final con la botánica y tiene que ver. Ahora estoy en un momento en el que estoy empezando a mirar atrás y ver que todo empieza a tener sentido, ¿no? Que a veces dices, joder, he hecho cosas muy diferentes y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues de repente llega un punto en el que las cosas empiezan a encajar como un puzzle y estoy un poco en ese punto. Entonces quería hacer un poco una retrospectiva de las cosas que he hecho. Y eso va a ser la primera parte, pero me voy a compartir ya la pantalla. Mm, a ver. Vale. Vale, ¿veis mi pantalla? Se ve la- A ver, ¿qué pasó? como lo ves aquí. Ya. A ver, porque ahora no me sale compartir. Vale, no sé a qué le habré dado. Y esto también se ve. Ah, no, esto no se ve. Vale. Vale. A ver. Vale, pues he estructurado este taller en varias partes. Primero os voy a enseñar un poco el trabajo que he realizado hasta ahora. Después os voy a hablar un poco de la historia y los antecedentes que hay en fotografía botánica. Luego voy a ir más a los aspectos técnicos de la clorotipia y también haré unos apuntes sobre antotipia, que al final es una técnica que está muy relacionada. Luego voy a hacer la práctica de hojas esqueleto, que la haré en directo para que podáis ver el proceso. Y luego sería muy guay si hacemos una apuesta en común un poco y compartís vuestros intereses o me hacéis preguntas. Y bueno, que no es que solo podáis hacer preguntas al final, si durante el taller tenéis cualquier pregunta, podéis activar el micrófono y hacerme preguntas. Así lo hacemos un poco más interactivo. Entonces, bueno, la primera parte, mi proyecto. Como os comentaba ahora, yo hice Bellas Artes, es verdad que durante toda mi vida he estado pintando, me ha gustado muchísimo sobre todo la acuarela y eso ha sido por un lado, pero luego mis padres también les gustaba mucho la fotografía y desde muy pequeñita he tenido una cámara en la mano y bueno, pues gracias a ellos he podido permitirme pues tener una cámara digital, como ir explorando más ese mundo. Y fue en primero de carrera cuando entré y me gustaba pues eso, un poco la acuarela, la pintura, un poco de todo, pero descubrí lo que era la fotografía analógica. Yo pues, al final estoy más acostumbrada al digital y conocí lo que era revelar en el cuarto oscuro y me enamoré. Me enamoré de la fotografía, me pasé todo primero de carrera obsesionada, encerrada en el cuarto oscuro, que me tenían que sacar los viernes por la tarde ya porque cerraba la universidad. Y bueno, estuve todo ese primer año de carrera revelando mis fotos en blanco y negro y cuando ya un poco dominé más eso, el blanco y negro se me quedaba un poco corto. Entonces empecé con la fotografía en color, analógica, y descubrí esta técnica que se llama Film Soup. Es básicamente hacer potingues y meter carretes analógicos en ellos que se impregnen un poco de esos tintes, que yo en este caso los hacía como infusiones naturales, pues hacía de vino tinto para probar, hacía de limón con plantas, hacía de todo. Y entonces una vez que metes el carrete fotográfico en ese líquido, altera el pH y bueno, también se tiñe. Entonces, cuando haces las fotografías,
están un poco modificadas y como podéis ver en estas imágenes, pues tienen halos de luz o colores un poco extraños. Esta técnica se llama Film Soup, por si no la conocéis. Y ahí hice mi primer pequeño proyectito que os voy a enseñar. A ver, la cámara. Oye, A lo mejor tengo que dejar de comprar. Ay, genial. Hice este pequeño librito en el que iba enseñando las fotografías que habían salido de esos tintes, ¿no? De esos carretes sumergidos en los tintes. Y luego, a modo de recetario, iba enseñando el proceso de en qué tintes había metido los carretes. A ver. Ya ahí empezando un poco lo que es este tema botánico que al final me ha obsesionado más de la cuenta. Y bueno, pues a raíz de este proyectito y de ir metiéndome en el mundo de la fotografía experimental, descubrí el Experimental Photo Festival, que para mí ha sido muy importante en mi crecimiento artístico porque me inspiró muchísimo. A raíz de esto que os cuento, de empezar a interesarme por estas técnicas, fui a la edición de ese año, pues no sé si era la de 2021. Este es mi quinto, sí, justo, 21. el del 21. Y un chico me dijo, oye, ¿esto que te gustan tanto las plantas? ¿Conoces la técnica clorotipia? Y digo, no, yo, esto no me sonaba, era muy nueva todavía en esto. Y cuando lo busqué en internet, alucinaba. O sea, me parecía que estaba hecho por Photoshop, no me podía creer que eso fuese cierto. Y al volver a casa, ya, pues ese mes obsesionada con intentarlo, probarlo y ya fui teniendo mis primeros resultados. Y desde ahí, pues no pude parar, me pasé todo el resto de la carrera experimentando sobre esto, haciendo pues un poco mi diario de campo, o sea, cuaderno de campo con procesos de prueba y error. Y al final, pues fueron esos 2 años sumergida en este proceso y al final acabé realizando mi trabajo de fin de grado sobre clorotipia. Aquí podéis ver una imagen de la primera muestra que hice en la universidad. Hice un proyecto que era sobre todo enfocado a la vida de mi abuela, pues veníamos de esta parte, esta fase del COVID y quizás estaba un poco más revuelta con lo que era pues la muerte, la efemeridad, no sé si existe, todo lo efímero y esta técnica tenía bastante sentido para representar pues esas emociones que a lo mejor estaba sintiendo. Me gusta mucho también cuando usamos técnicas experimentales que tienen que ver con lo que queremos representar, ¿no? Cuando la materia acompaña un poco el significado. Y quizás, no sé si toda mi vida pues he tenido un jardín con mi familia y quizás ha sido como la forma que he tenido un poco de representar pues esos pensamientos, esas inquietudes, esas imágenes que he ido realizando, pues he encontrado en la botánica el medio para hacerlas más conceptuales quizás. Y bueno, aquí os he puesto algunas imágenes de ese proyecto con la imagen de mi abuela. Al final quería hacerla como un retrato, un homenaje que creo que no había tenido nunca. Y os he traído el libro que hice. Aparte de ser algo expositivo, también hice este pequeño librito. A ver, ¿lo veis bien? Sí, Genial. Bueno, pues todo el libro lo encuaderné y lo forré con una tela que bañé en ecoprint, con hojas de eucalipto que tienen muchas propiedades que tiñen. Entonces las tapas son así y luego el interior es también hecho con hojas con semillas. A ver, uy, lo estoy poniendo desde el final. Así. Y bueno, no sé si podréis ver bien. Aquí pone escrito a Pepi, mi yaya, y a todas las mujeres que como ella nos regalaron sueños y libertad. Y básicamente el libro es una metáfora que parte desde la imagen de una semillita con ella de pequeña y esa semilla va brotando. Ahí juego mucho, me gusta mucho jugar con los tipos de texturas de papeles y gramajes.
Entonces la semilla va brotando y se va convirtiendo en una rama, pues en una hoja. A ver. A ver. Bueno, y esa hoja va. Hay una mezcla entre hojas de clorotipia y hojas de estampación con grabado fotosensible. Entonces la hoja va brotando y va saliendo mi tía, mi madre. Y brota, y ya está la familia al completo. A ver. Aquí somos mi hermano y yo, uno en cada hoja. Ya todos mis primos, no sé si se aprecia, pero es que las caritas están un poco oscuras, pero básicamente hay caritas en cada hoja. Y bueno, ahí ya quería representar un poco el fin de la vida con una hoja esqueleto, que es lo que vamos a hacer al final del taller. Es que a veces es un poco delicado. Y bueno, aquí hay otro retrato suyo en una hoja y dice, solo ha marchitado, que aún no ha muerto, la fuerza de tus ramas, la delicadeza de tu flor, la belleza de tu vida. Y luego con un grabado, no sé si se aprecia, a ver, es que está engofrado. Básicamente el papel tiene como un relieve, que es otra hoja. Mira, ahí se aprecia más. Bueno, entonces esto fue parte de mi trabajo de fin de grado en Bellas Artes y así también se exponía un poco eso, en plano expositivo, pues lo iba poniendo así. Entonces, a raíz de este proyecto fui haciendo más pruebas con otro tipo de imágenes y realicé mis primeras exposiciones, tanto en centros culturales como en galerías. Bueno, aquí os he puesto una parte del proceso del ecoprint de las tapas del libro. Y aquí los detallitos, por si no habéis podido verlos bien en la pantalla, para que podáis ver bien. Esta es la semillita, aquí que va brotando. Esta es la hoja del principio de ella, pues aquí tendría 20 y algo años. Y este es el final. Algunas partes de la investigación. Bueno, entonces a raíz de esto ya terminé la carrera y me fui unos meses a Portugal y estuve explorando más con la técnica de cianotipia. A lo mejor aquí voy a empezar a decir algunas técnicas un poco variadas que si os apetece ya en el futuro pues me podéis escribir o hablamos más o con cualquier persona del festival. Vamos, la cianotipia seguro que si alguien no la conoce pues podéis experimentar y es súper divertida. Uy, espera. Y luego, de forma paralela, he seguido mi formación como fotógrafa. Os he puesto aquí un poco un collage de un poco mi universo fotográfico. Me gusta mucho jugar con dobles exposiciones, seguir haciendo a veces lo de los tintes, a veces simplemente hago analógico o digital. De hecho, ahora me dedico exclusivamente, o sea, en lo fotográfico más a la fotografía de bodas. Tengo ahí también como otro nicho en el mundo de la foto y he ido construyendo un poco este universo. También he estado un año y medio trabajando en moda, que me ha resultado un mundo bastante hostil y del que me he ido hace un mes, porque ya no me ha interesado mucho más lo que hay en el mundo de fotografía de bodas o el plano más artístico, que por fin puedo dedicarle más tiempo, pero bueno, hasta entonces una tiene que vivir, que paga las facturas, y en la moda pues he encontrado pues un poco esa estabilidad que ahora ya he podido dejar y bueno, aún así quería dejar unas pinceladas de cómo también un poco voy trabajando con lo analógico, intentando hacer algo más artístico, aunque sea en algo más comercial. Y esta es una de las campañas. Y luego también otras técnicas que me gustan, pues trabajo mucho con collages, me parece muy divertido y que expande muchísimo la creatividad. Cuando a veces estoy más bloqueada, me gusta mucho romper mis fotos, escanearlas, pintar en ellas. A raíz de eso he llegado a puntos que me han interesado mucho para seguir trabajando. Es una técnica que recomiendo mucho para eso, para desbloquearlo cuando hay un bloqueo creativo. Y estas son algunas imágenes. Luego también he experimentado mucho con antotipia,
A ver, voy a bajar un poco el volumen. Hace ya tiempo que estoy pensando Es un vídeo tomar de Instagram, que eso tiene música. instinto, dejarlo todo sin decir nada y a Este, vivir paso al instinto. Pero esta dicha que tú me has dado parece ser suficiente para quedarme y dejar que duerma ese antiguo sueño en mi mente. bueno, sesantotipia. Luego aquí algunas pinceladas de la cenotipia. Take me away, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Y ahora, en mi momento actual, me encuentro haciendo una residencia artística de son solo 3 semanas, pero bueno, como os comentaba, he podido dejar la moda y ahora estoy dedicándome a las bodas y me da muchísimo más tiempo para poder volver a los procesos creativos que he tenido un poco parados, a volver a investigar con técnicas y tenía un poco en la recámara que quería seguir experimentando con duotonos de cianotipia. Ya ayer conocisteis bueno, el tricolor, ¿no? Con María. Y yo de momento estoy en la fase intermedia con el duotono y es lo que estoy ahora experimentando sobre todo en esta residencia artística que estoy haciendo en Madrid, se llama la Cristalería, es un sitio precioso y estoy un poco pues, sobre todo intentando como, ¿cómo diría? Estabilizar más la técnica, como que lograr más aciertos y ya a partir de ahí pues seguiré explorando. Luego también, bueno, he puesto otras exposiciones que estaba haciendo. Esto es a lo mejor más fotografía digital, pero como veis un poco dentro de este universo que estoy creando. Disculpa, perdón que te interrumpe. ¿Me escuchas? Sí, Sí, estaba preguntando si es que estás compartiendo pantalla, porque en realidad no veo lo que están hablando. sí, o sea, ¿los demás lo veis o solo hay una persona? Porque a lo mejor es cuestión de pinear. Yo sí que la veo. Vale, digo, por Sí, favor, ¿estás viendo lo que estoy diciendo? porque a Sí, mí me, yo también. a mí me Vale, sale Paula Dornal, pero no me sale, o sea, me sale en negro. Pero, ¿lo estás viendo desde un móvil o...? No, desde una laptop. Ah, es que yo lo estoy viendo desde un móvil, me tengo que trasladar de pantalla, ¿vale? Por si lo estás viendo desde móvil, dale a los tres puntitos y va moviendo las pantallas. O sea, sí, pero me sale en negro. No sé Ah, por qué. vale. negro. Pero no. Quizás salgo y entro de nuevo. Ah, mira, pues a lo mejor sal Ujú, y vuelve a entrar y si no nos dices. ujú, ok, intento. Sí, te esperamos, no te preocupes. Bueno, a ver. Bueno, mientras la esperan, todo lo que estamos viendo es espectacular, Paula, Ay, muchas realmente. gracias. Es muy interesante. Gracias por decírmelo, de verdad. Muchísimas gracias. La verdad que me siento en un momento muy bonito porque como que durante muchos años, como habéis visto, hay cosas como un poco diferentes, ¿no? Pues hago collage porque me apetece, luego hago cianotip y de repente lo veía todo junto y digo, es que no me encuentro, ¿no? Y de repente ahora como que también pues estos meses juntando un poco todo mi trabajo, pues he ido haciendo, pues como veis ahora en la pantalla, un poco un mix de todo y digo, en verdad sí que es un universo, sí que tiene sentido, ¿no? Y estoy empezando a ver el sentido ahora, entonces estoy muy contenta. Como que antes, sí, no entendía muy bien qué hacía. Y ahora de repente, siento que el tiempo va encaminando todo. Mm. No sé si ha entrado. em, ¿Sí? María, Ahora sí puedo ver. ay, bien. Y te has perdido todo. Sí, no sabía si era un error o no entendía, Sí. porque creo que al principio sí veía, pero luego desapareció.
Bueno, luego te lo envío todo, ¿vale? Que me da pena Ok, que... gracias. También que nada. Vale, ahí la grabación, ahí se verá todo, vale. Bueno, pues nada, seguimos. Eso, como os estaba diciendo que ahora, pues también haciendo este collage, aquí he juntado un poco pues de clorotipia, de antotipia, de mis fotos digitales y dices, bueno, pues algo sí que tiene sentido, ¿no? Así junto. Entonces, bueno, he puesto aquí unas fotos de, mira, aquí está María, que dio el taller ayer. Este es el primer taller que di hace ya 3 años, creo, Sí. o así. Claro. Sí. Y aquí he puesto un vídeo de, este es el taller de hace 2 años, aquí en el festival. Haciendo unas hojas de esqueleto. Hicimos, ay, es que no sé hicimos ecoprint también, las cervecitas. Y estos son algunos resultados que salieron de ese taller. Este es el taller del segundo año. Este es un resultado de una chica que se llama Nadia, ¿no? Mis Complejo en Instagram. Trajo esta foto que me parece que fue perfecta para la hoja de Aspidistra. No, Bautista. Nadia Bautista. Y estos son talleres que también estoy dando en Madrid. Algunos resultados de hojas de espinacas. Esta es una hoja de cala que ahora lo veremos todo más a fondo. También he dado talleres de cianotipia. Y bueno, y ahora un taller online. Así que nada, espero no haberme alargado mucho con la presentación. Voy a contaros un poco sobre todo del proceso histórico de la clorotipia y de la antotipia, que son bastante similares al final como proceso fotográfico porque parten un poco de lo mismo. Entonces, bueno, básicamente todo se remonta al siglo XIX, cuando estaban habiendo estos avances científicos en los que estaba esta carrera fotográfica, ¿no? Había varios investigadores explorando lo que era la fotosensibilidad de la luz y las formas de registrarla. Entonces, el primer documento que hay de un científico descubriendo la fotosensibilidad que tienen las plantas, era algo como más anecdótico en el que se estaba estudiando las plantas, es de Henry August Vogel en 1816, y ahí está simplemente como lo primero que hay en cuanto a esto. Luego está Mary Somerville, que ya en el 34 ella pertenecía a The Royal Society, era esta sociedad que había en Gran Bretaña, era royal porque el rey, no sé si era Carlos, no sé quién, lo nombró como el, el sitio real de ciencia que había en la época y que a día de hoy sigue existiendo. De ahí hay científicos como Darwin, o bueno, en este caso los que os voy a nombrar, que eran pues, los mayores científicos que había en el país. Entre ellos iban intercambiando cartas, iban compartiendo los avances y por esas cartas tenemos registro de los avances que tanto Mary Somerville como Herschel y otros que os voy a comentar ahora, pues ahí están los registros de los avances que cada uno iba haciendo. Entonces, Mary Somerville trabajó con tintes vegetales y hay registros de cómo ella también exploró y descubrió parte de la fotosensibilidad que tienen plantas o frutos en general. Y luego también hay registros de cómo Talbot también hizo estos experimentos. Lo único que Talbot descubrió el calotipo, entonces aquí está un poco esa batalla entre lo que era más el mundo vegetal que se estaba empezando a descubrir y otras fuentes de registro que eran mucho más duraderas, más fiables, ¿no? Él descubrió el calotipo y claro, pues al final, cuando descubres, imagínate cómo descubrir una cámara digital o una cámara en blanco y negro, cuando tienes ese tipo de precisión y de durabilidad, pues quizás entiendo que la fotosensibilidad vegetal pues queda ser relegada a un segundo plano. Aquí os he puesto que si luego os lo enviaré todo en la presentación, este archivo que he encontrado que se llama The Talbot Catalog, en el que podéis encontrar infinitas imágenes de esa época, sobre todo también de Talbot, y podéis a lo mejor buscar un fotógrafo o una técnica o algún motivo. Por ejemplo, aquí, pues
poniendo Herschel. Ah, no, ¿qué puse? Bueno, no sé qué puse. Pero básicamente pues encontré, esto es una especie de retrato que Talbot le hizo a Herschel. Y bueno, es muy interesante si os interesa descubrir más de archivo de esa época. Y luego en este libro, este es el primer fotolibro comercializado de la historia. El primer fotolibro es el de Anna Atkins, que hizo registrando las plantas con la técnica de cianotipia. Y ese es como el primer fotolibro que existe en la historia. Y este que os he puesto aquí es el primer fotolibro comercializado, que se vendieron 50, o sea, 20 ejemplares. Y luego ya llegamos a John Herschel, que quizás es mucho más conocido porque él ya sí que acuñó el término de antotipia, que bueno, hizo muchísimos experimentos y también está todo por escrito. Os he puesto en la siguiente página. Él hizo este libro, La acción de los rayos solares en su espectro, en el espectro visible, y iba haciendo experimentos con diferentes tipos de luz, desde la ultravioleta hasta pasando por otros colores, y está todo anotado y lo tenéis escaneado en... A ver, ¿dónde tengo? Aquí. Mm, Aquí. Bueno, aquí tenéis todo el libro con todos sus experimentos y vamos, esto me parece súper interesante y que sus investigaciones llegan muchísimo más lejos de lo que, perdón, de lo que yo he llegado a hacer o que incluso me interesase hacer, ¿no? Porque él era un trabajo un poco de prueba y error y nada, es muy interesante. Aquí, por ejemplo, sí, esto lo tengo todo con los links, entonces luego os lo envío sin problema. Aquí podéis ver una imagen de registro de una antotipia que hizo John Herschel en alegí rojo. Yo no conocía esta planta, pero le he dejado aquí la imagen. Y bueno, aquí he puesto una captura para que podáis ver parte de ese libro. Y os leo, este texto describe experimentos de Herschel con papel teñido con tinte alcohólico de cúrcuma. Pues aquí yo la cúrcuma la he usado mucho para hacer antotipias, pues ahí ya hace 2 siglos estaba experimentando con ella. Observa que la luz solar puede decolorar el papel, especialmente en las regiones azul y violetas del espectro. Señala la peculiaridad del papel teñido, permite ver la prolongación del espectro más allá del violeta a lo que llama rayos lavanda, que será la luz ultravioleta, ¿no? Ya estaba experimentando con ello. Esto demostraría la existencia de rayos luminosos invisibles no descritos antes. Entonces, bueno, hay muchísima información ahí. Entonces, bueno, como os decía, en esta carrera fotográfica por descubrir los mejores inventos, las mejores formas de conseguir fotografías, la antotipia, que todavía no se habían hecho clorotipias, pero al final el procedimiento es muy similar, pues todo eso quedó relegado a un segundo plano, básicamente a desaparecer, ya que en esa época pues, aparecieron el daguerrotipo, el calotipo, el colodión húmedo, ya más adelante las sales de plata y se comercializó los carretes fotográficos, o sea, como que eso era lo que al final eran los logros más evidentes en el momento. Pero claro, ¿qué pasa? Que llega el siglo XXI y el arte ha cambiado mucho, ya tenemos cámaras digitales, tenemos todo tipo de registros, tenemos inteligencia artificial y es quizás el momento en el que toman paso, o sea, dan el paso unas técnicas que quizás lo que interesa no es la calidad de la imagen, quizás algo que efímero, algo que se deteriore tiene sentido en el arte contemporáneo. Entonces, bueno, os he puesto 2 imágenes, una es de Josep Penone, del arte Povera, y otras de Olafur Eliasson. La de Penone la he puesto en el sentido de que quizás es ahora cuando se pueden hacer obras de arte, pues eso, con árboles, con materia más efímera y tampoco están pensando en si esto en un siglo seguirá aquí, porque creo que quizás el mensaje tiene que ver precisamente eso, con la degradación de la materia. Este ejemplo de Olafur Eliasson se llama Ice Watch y básicamente lo que hizo fue poner moles de hielo creo que era de Groenlandia o bueno, de glaciares y ponerlas en el Tate Modern
y la obra tenía sentido cuando ese hielo se derretía, ¿no? Entonces estamos en un punto de arte mucho más conceptual en el que ya no importa tanto lo que estás haciendo, sino como que si eso encima se degrada, es cuando tiene sentido la obra. Y es en este momento en el que los artistas vuelven a retomar otro tipo de técnicas, experimentan con otro tipo de materias, pues como las plantas. Y os he dejado ahora algunos de mis referentes y sobre todo quiero hacer hincapié en Ackroyd y Harvey, que ya en 1998 son de los primeros que se han visto que han tomado lo que es la planta, los vegetales como materia para comunicar su mensaje en su obra. Esto es una locura lo que hacen. Básicamente ellos son unos artistas, se podría decir climáticos, son muy reivindicativos con su obra y cogen esplanadas, pues como si fuese de césped, básicamente siembran esplanadas de 2, 3, 4, 5 metros de largo y ponen semillitas. Ahora os voy a poner un vídeo para que podáis ver el proceso y proyectan luz. Entonces, con un negativo proyectan la fotografía. Entonces, las partes de esas semillas que están recibiendo la luz hacen el proceso de la fotosíntesis y van creciendo y se hacen verdes. Las partes que no están recibiendo tanta luz se quedan con las semillitas sin crecer y se quedan más amarillas. Entonces, como resultado, tienen una foto y esto me parece mágico y ahora lo vais a ver más de cerca en el vídeo. Claro, la fotografía realmente, como muchísimo, dura una semana, que es en lo que controlan que el contraste está bien. Luego quizás ya es demasiado verde o la fotografía se degrada y muere. Entonces son obras efímeras que se pueden ver durante muy poco tiempo y que trabajan muchísimo para conseguirlas. Y bueno, es que no es magia, es botánica, pero que parece magia. Aquí podéis ver en la imagen de la derecha las fotografías proyectadas. Y claro, es en negativo. Este caso es negativo porque están jugando con el crecimiento de la planta. Entonces, en las partes que aquí esto está oscuro, ahí no está recibiendo la semilla la luz, entonces no va a hacer el proceso de fotosíntesis y no puede crecer. Sin embargo, las zonas en las que les está dando la luz, sí que la semilla va a brotar y ese verde va a hacer que esa sea la parte oscura y la zona que no ha brotado se quedará más amarilla. Y como resultado salen estas imágenes. Entonces, he puesto un vídeo. Ay, fact, the plants, ¿Se oye bien? A ver, without the fact that plants ¿sí? Vale, voy a poner subtítulos en español. without the fact that plants photosynthesize, we wouldn't have the atmosphere on this planet, we wouldn't have the oxygen, we wouldn't have food, we wouldn't have life the way we know it. We've approached this work by doing what we call photographic photosynthesis pieces. Our portraits are depicting 5 very wonderful and very inspirational individuals who are part of collectives. We grow them vertically in a completely dark space and projecting quite a contrasty negative onto the grass. Where the light falls, it produces a really intense dark chlorophyll green color. Where there's less light, it's slightly less green. Where there's no light, it will grow, but it is vibrant yellow. So the images actually are inhabiting the grass blades as it grows. Within the darkroom setup, if we put this diffusing filter over the projected image, you'll see the image going from the projected negative into the imprinted positive. It's a really magical process. Bueno, pues a mí es que me parece magia y podéis ver eso, habéis visto las dimensiones que tienen. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego os he puesto otros referentes. Este es Binh Dan, es un artista que es estadounidense, pero de familia vietnamita. Él también hizo Bellas Artes y se especializó en fotografía. Y son los primeros registros que he encontrado ahora, en la época más reciente, de clorotipia como tal, de las hojas con la fotografía.
Su proyecto, sobre todo, habla sobre la guerra de Vietnam, entonces es muy interesante cómo coge esas hojas de esos campos de batalla y retrata la propia batalla que hubo en ellas, como si las hojas tuviesen esas heridas de lo que ha sucedido en esa tierra y va poniendo imágenes de todos los desastres de la guerra. También tiene otro proyecto que es solo de camuflaje, ¿no? De la ropa que llevan esos soldados y podéis ver pues, decenas y decenas de hojas así. Y encima, estas son hojas de cala que son sobre todo las que yo también utilizo, que luego hablamos más de las hojas en particular. Y aquí tenéis otras imágenes de estas fotografías tan atroces en una técnica al final tan bonita, pero que bueno, que tiene mucho sentido, ¿no? Lo que os comentaba antes, cuando la propia técnica acompaña el concepto que quiere representar. Luego esta Almudena Romero es una artista también de Madrid y es como que yo tengo admiración y envidia a partes iguales, porque es de Madrid, es buenísima, es increíble y está llegando a un lugar alucinante de investigación. Espera, creo que no tengo pantalla completa. Ahora, perdón. Ella consiguió la beca de BMW, más bien un premio, y hizo este proyecto que es de Pigment Change, en el que también experimenta sobre clorotipia, también juega con flores, con la misma técnica que habéis visto de Ackroyd y Harvey, pues la retoma y hace sus propios experimentos. Y si os podéis meter en su página web, yo creo que si buscáis Almudena Romero y veis sus proyectos, es alucinante todo lo que hace ella. Ahora mismo está en una residencia, creo que es en Francia, o si no está ahí, la acaba de hacer, y con un departamento de agricultura está haciendo estas fotografías aéreas con imágenes. Ya no es tanto esto una fotografía, sino que está estudiando, mira, aquí lo podéis ver más de cerca, está estudiando diferentes tipos de cultivo y cómo esos cultivos brotan de un color, entonces estudiando las diferentes tonalidades han plantado por cubículos esas plantas, entonces cuando crecen tienen ciertos colores que de lejos, desde el cielo, conforman la fotografía. Y nada, es muy interesante también que en la web te pone sus anotaciones, ¿no? Pues aquí te pone, no sé, te va poniendo las plantas en las que ha probado, el color que les da, pues puede ser verde, blanco, tal, y bueno, es un trabajo maravilloso. Luego también quería mencionar a Manuel Limay, que es otro artista que también, bueno, él ha estado otros años en el festival y tuve el placer de dar una conferencia con él hace 2 años aquí en el festival. Él me parece también el maestro de esta técnica y de todas las que impliquen vegetales o básicamente experimenta con lo que le da la gana y acierta, no sé cómo lo consigue, que hace unas locuras. Este proyecto que os he puesto aquí está hecho con heces y lo que hace heces de vaca, yo creo que es, coge el estiércol y lo pone en rejillas y claro, al final como las vacas se alimentan de césped, de hierba, todo eso que tienen dentro es fotosensible. Entonces lo que hace es poner ese estiércol sobre la rejilla y con los acetatos, como vais a ver luego en el proceso, los pone al sol y consigue tener fotografías. Este proyecto en particular se refiere a los feminicidios que han ocurrido en su país, que me parece como metáfora pues muy buena porque también es una mierda, ¿no? Lo que ocurre, entonces creo que lo explicaba él un poco así. Y bueno, ahí lo tenéis. También domina la técnica de la clorotipia y os he dejado aquí algunas de sus imágenes, que también le podéis encontrar en Instagram y sube muchísimo contenido. Y ahora también he visto que está explorando con patatas, con manzanas. Vamos, hace de todo. Y luego también como anécdota quería poner el trabajo de Thomas Mailender, que a lo mejor pues eso no usa vegetales, pero básicamente usa como soporte la piel humana para obtener sus fotografías. Al final nosotros también somos fotosensibles a la luz. Si nos da el sol nos quemamos. Si vais a la playa y os quedáis dormidos sin poneros crema de sol y os ponéis la mano en la tripa, seguramente, depende de cómo de sensible sea vuestra piel, pues os tenéis una fotografía de vuestra mano en vuestra tripa. Entonces, al final, lo que está haciendo es con negativos sobre la piel,
quemar esas partes del cuerpo y conseguir fotografías. Y al final también me gusta también hacer esa comparación entre lo que son plantas y animales o nuestro cuerpo, que en el fondo somos un poco parecidos. Entonces, bueno, eso han sido un poco los apuntes más de referencias y de historia. Y ahora os voy a explicar más el proceso en profundidad. Vale, entonces, ¿por qué nosotros o por qué la materia es sensible al sol? Y es básicamente que la luz tiene una potencia sobre las moléculas, o sea, es capaz de romper moléculas y esto hace pues, que o se oxide o se cambie el color. Aquí yo creo que lo habré explicado. A ver, la luz blanquea los pigmentos porque transmite energía que puede romper enlaces químicos o oxidar moléculas, incluso sin necesidad de radiación ultravioleta. O sea, la propia luz, el espectro de luz, al final la que es menos agresiva es la verde, pero desde el rojo, el azul hasta el ultravioleta son potencias de luz más fuertes. Entonces, los fotones azules y violeta tienen mucha más energía que los rojos y pueden romper enlaces químicos, activar reacciones de oxidación y descomponer pigmentos y descomponentes orgánicos o no orgánicos. Al final, si dejáis una silla, la típica de Coca-Cola, que está todo el verano en una terraza, veis que ese rojo se va blanqueando. Al final, la luz, esos rayos, rompen moléculas y cambian el color. Entonces, he puesto aquí este ejemplo de un libro que justo me lo regalaron por mi cumpleaños, el de Sleeping by the Mississippi, de Alex Soth. Es un libro, bueno, es bastante conocido y es sobre Estados Unidos. En verdad no tiene nada que ver. Pero entonces estaba pasando las páginas y esta es una de las fotografías en las que se ven todos los marquitos que esta persona tendría en su pared y que al retirarlos han dejado esa huella sobre la pared. Entonces podéis ver cómo las zonas que han estado expuestas a la luz se han blanqueado, mientras que los círculos que estaban detrás de los marcos han mantenido el color inicial de la pared. Y luego aquí he puesto otra imagen de pues, lo que había debajo de una moqueta, ¿no? La madera se ha ido quemando con el sol y queda lo que es una fotografía realmente. Vale, entonces, en cuanto ya a las hojas, pues aquí digo eso, que la clorofila es sensible a gran parte del espectro visible. No absorbe bien la luz verde y por eso la refleja. Absorbe todos los colores, menos el verde, y por eso las vemos verdes. Entonces, lo que ocurre cuando la hoja está muerta es que con la exposición prolongada del sol, esos rayos van oxidando las moléculas y van quitando sus pigmentos, igual que le pasa a las sillas que os decía, igual que le pasa a la pared que va quitando el color. Entonces, de normal, esta es para mí la parte clave. Cuando una hoja está viva, esa luz solar la toma como energía y se alimenta de ella. Y entonces va haciendo que sea más y más verde la hoja porque se está alimentando de esa luz. Pero cuando esa hoja está muerta y está arrancada, no absorbe la luz porque ha dejado de funcionar. Es como si de repente el corazón no le latiese, entonces no puede hacer nada con esos nutrientes. Entonces no tiene esos mecanismos para absorber esa luz y alimentarse de ella, entonces está muerta y simplemente como que el sol se come esos pigmentos. Aquí lo leo porque siento que a veces si no soy muy clara, creo que a veces leyéndolo lo he puesto más claro. Entonces pongo que aunque la clorofila absorbe la luz visible, el daño de coloración ocurre por lo siguiente: por la energía de la luz, de la visible y de la ultravioleta, por el oxígeno, porque se oxidan esas partículas, y esto es la clave, que es por la ausencia de mecanismos celulares que la reparen en una hoja arrancada. Como no tiene vida, no usa esa energía de la luz y sufre el daño. Cuando usamos hojas arrancadas, o por ejemplo cuando hacemos antotipia, que ahora vais a ver eso con la espinaca, ahí no hay actividad celular, la hoja está muerta, no tiene herramientas para usar eso. Entonces, bueno, como veis en la imagen, las zonas expuestas a la luz se decoloran, mientras que las cubiertas mantienen el pigmento formando así la imagen. Entonces, los materiales que vamos a utilizar, bueno, que os voy a enseñar para que los podáis utilizar en casa, son papel. Yo uso papel de acuarela, la hoja, 2 cristales con pinzas y una fotografía en positivo
no es un negativo, es un positivo, impreso en acetato transparente. Aquí os he puesto un poco cómo suelo editarlo yo en el ordenador para luego imprimirlo. A veces si haces una foto muy plana, depende de dónde lo imprimas, puede quedar un poco plano y sin contrastes. Entonces yo tiendo a forzar bastante el contraste y a veces oscurecerlo para asegurarme de que cuando lo imprima en la reprografía el negro va a ser opaco, porque pasa muchas veces que en las fotografías que depende del sitio no son de mucha calidad y el negro queda un poco grisáceo. Entonces cuanto más lo eches al negro, pero eso es básicamente ir a la reprografía a ver qué tal lo hacen y si el negro no es muy negro, pues saber que tienes que poner más negro a la hora de editarlo. Esto es, por ejemplo, lo que he montado en InDesign. Bueno, que lo podéis montar en Word, en lo que tengáis, sé que yo lo hago ahí, pero... Entonces, ahí puedo ver un poco el tamaño en el que voy a querer hacer la fotografía y para ahorrar espacio pues, y dinero, lo monto todo en la misma hoja y ya luego voy recortando y ya recorto las fotografías, ¿no? Ahí veis, cuando he compartido la pantalla, veis cómo lo he montado en el ordenador y ya luego yo lo que tenía era una hoja grande con todas las fotos y he ido recortando y ya tengo mis positivos en transparencia. El negro es negro y el blanco es transparente, entonces pasa la luz. Vale. Entonces, el mayor problema que he experimentado con esta técnica y que es básicamente lo que creo que hay que controlar más a la hora de obtener resultados es controlar la humedad y el agua que tiene esa hoja. Ahora que es la época del año en la que más lo hago, porque es verano aquí en Madrid y hace muchísimo calor, el sol está muy fuerte, lo que me ocurre si justo cojo la hoja y la pongo al sol es que se me pudre, porque tiene tanta agua que se me cuece. O sea, literal, se cuece, huele mal, se pudre, o sea, huele fatal eso. Y entonces hay que llegar a tener un nivel de humedad en el que la hoja no se haya secado, porque cuando se ha secado ya cruje y no, la clorofila ya está como congelada, seca, no hay forma de extraerla de ahí. Y sin embargo, cuando tenemos la hoja todavía blandita, pero sin que esté fresca, llena de humedad, es el punto perfecto para conseguir un resultado mejor. Yo uso mucho las hojas de cala, que la flor de cala es esta flor blanca, que tiene unas hojas muy acuosas. Es una hoja que me encanta porque tiene una superficie muy lisa y consigo muchísimos contrastes y mucho detalle. O sea, es mágico la cantidad de detalle que pueden tener las hojas. Pero el problema que tengo con estas hojas es que son muy acuosas, tienen muchísima retención de líquido dentro, sobre todo en lo que veis que es el nervio central. Y ahora en verano, si nada más arrancarla, si la pongo al sol, no me va a salir la foto. O sea, va a salir una celga de ahí. O sea, va a salir fatal eso. Entonces, como veis, con un cúter, también para quitar ese exceso de agua que tiene la rama central, quito la mitad del tallo. E incluso a veces lo aprieto un poco, como que hago así y quito un poco el exceso de agua para que tenga un poco menos. Y no las pongo al sol ese mismo día. Lo que hago es ponerla entre papeles de acuarela y entre cristales y cerrarla durante, ahora en verano, pues mínimo un día, porque aún así me está pasando estas últimas semanas que incluso esperando un día siguen teniendo mucha agua. Y esas hojas de acuarela van a hacer un balance perfecto de humedad, porque no me van a secar la hoja. Antes, pues al principio me pasaba y de hecho sí que se consiguen aciertos, pero me pasaba muchas veces que ponía la tabla de madera justo pegada a la hoja y la madera, al ser porosa, me absorbía toda la humedad de la hoja. Y entonces hay veces que durante el proceso al exponerlo, esa hoja se había secado completamente y no me había salido la fotografía. Entonces es un balance entre no ponerlas en una superficie que vaya a absorber todo el agua
y que no tengan demasiada agua. O sea, es un poco intentar la humedad que esté en el medio. Entonces, bueno, haciendo este sándwich de hoja, o sea, la hoja está metida ahí entre dos hojas de acuarela y entre dos cristales. Entonces, la hoja de acuarela absorbe el agua, pero no se lo lleva, como que al estar entre cristales mantiene ahí un poco un clima de humedad. Y luego, una vez saco la hoja del sándwich, en vez de ser una hoja así esbelta y dura, como podéis ver en esa imagen, tengo una hoja un poco atontada, como que está viva, veis que no está seca, que no cruje, está blanda y realmente tiene algo de humedad, pero está mustia. Está como las flores en el último día, como que siguen ahí vivas, pero no tienen la vitalidad de cuando las arrancas al principio. Entonces, este es el punto perfecto para hacer las fotografías, porque las moléculas siguen abiertas, entonces esa clorofila la podemos extraer, pero no tiene todo ese exceso de humedad, o incluso cuando recién cortas la hoja sigue viva, va a seguir absorbiendo los rayos de la luz y poniéndose incluso más verde. Entonces, este es el punto perfecto para realizar la clorotipia, porque la hoja está abierta, ¿no? Como receptiva a que esa clorofila se vaya y sea expulsada, y a la vez está demasiado tonta, como entre comillas, como para usar esa luz como energía para alimentarse. Entonces, la clorofila se va a desprender y van a salir las zonas amarillentas, que son las que nos interesan. Vale, entonces, para este taller, sobre todo, he trabajado con espinacas, que es una hoja súper útil tanto para hacer antotipias como para hacer estas clorotipias, y son muy fáciles, como que al final, bueno, ahora os lo explico un poco en el vídeo, pero al venir ya cortadas, yo no sé cuándo han cortado esas hojas, pero siento como que habrán estado en cámaras frigoríficas y han estado un poco como, deben estar ya un poco tontadas esas hojas. Igualmente, las he puesto un día entre este sándwich que habéis visto de hoja a hoja, cristal, cristal, y salen fotografías con muchos aciertos y bastante rápido. Esto aún así, mira, hago un inciso para comentar que esto no es un Excel, no es matemática, y a veces, aunque creas que tienes el dominio sobre lo que estás haciendo, a veces no salen. Y de hecho vais a ver con los resultados que he traído como unas hojas han salido mucho mejor que otras. Y bueno, al final estamos trabajando con seres vivos, entre comillas, es materia orgánica y tampoco podemos tener un dominio total sobre ello. Sí, a lo mejor ciertos atajos para intentar tener cuantos más resultados, cuantos más aciertos mejor, pero bueno, que a veces que no os frustréis si no sale exactamente, que es, bueno, pongo el vídeo para que veáis el proceso de principio a fin. Bueno, cortaré el vídeo porque luego... Vale, aquí tenemos una bolsa de espinacas. Las espinacas son geniales porque funcionan súper bien para la clorotipia y para la antotipia. Entonces, para que veamos un poco todas las variables que tiene, voy a hacer ambas y os enseño en este vídeo el proceso sobre todo de la antotipia. Lo que suelo hacer es seleccionar qué hojas quiero para qué. Esta hoja, por ejemplo, me parece perfecta para una clorotipia. Entonces, esta la voy a reservar por aquí y voy seleccionando un poco las que veo útiles para hacer clorotipia y las que estén un poco más feuchas o más rotas, esas son perfectas para ahora hacer el zumo para la antotipia. No sé qué digo, pero no sería importante. He decidido guardar estas, que son las que me parecían mejores para hacer la clorotipia, y el resto las voy a utilizar para la antotipia. Bueno, ya eso ya viene luego. Entonces, a ver. Vale, pues esas son las hojas que me he guardado y podéis ver que las puse en un sándwich, puse las hojas con un papel de acuarela, los dos cristales y lo dejé un día. Y ahora vais a ver la humedad, que incluso esas hojas que dices, bueno, tampoco tendrán tanta agua, ¿no? Como que es una hoja muy finita. Pues vais a ver cómo de mojado estaba el papel a la mañana siguiente. Aquí tengo las hojas de espinaca
que han estado así prensadas durante la noche. Como podéis ver, el papel ha ido chupando toda la humedad de la espinaca. Estas son las transparencias que voy a usar y como podéis ver es positivo. Vale, ahora he cortado el papel y voy a usar 2 cristales por separado para poner las fotografías que también he cortado de forma individual. Hay hojitas que se han quedado muy flojas. Esta, de hecho, no la voy a usar. Ahora voy a ir poniendo las fotografías sobre las hojas y son fotografías en positivo, por lo que la luz va a pasar por el lado transparente y lo que está en sombra será lo que deje la imagen. Ahora pongo el otro cristal encima. Y con una pinza lo prenso bien. Eso que se escucha son las ramitas exprimiéndose con todo el juguito dentro. Bueno, un poco lo mismo. Bueno. ¿Hay una pregunta? Sí, te la leo. Encarnación pregunta, ¿la foto la pones sobre el lado de la luz o al de la hoja o por el lado de la luna o Lo pongo sobre, creo que es el haz, ¿no? Es la parte lisa, no la que tiene la nervadura por debajo. Esto resuelve. Sí, no es la parte lisita. Entonces, podéis ver que incluso, aun habiendo tenido las hojas en ese sándwich una noche, cuando he puesto la fotografía y lo he prensado, seguía teniendo todavía la ramita muchísima humedad. O sea, como que creo que las hojas tienen más humedad de la que podemos imaginar. Y bueno, esto luego es un par de horas después, las hojas en mitad del proceso, bueno, esto porque vi que era bastante seguro hacerlo, no recomiendo abrir este sándwich segundo que hacemos al exponerlo al sol porque se nos puede mover la hoja, pero las hojas de espinaca se pegan mucho al acetato, a la transparencia. Y a la media hora o así vi que la hoja estaba completamente empapada, o sea, perdón, la hoja de acuarela estaba completamente empapada y por miedo a que se me pudriese la hoja, cambié la hoja de acuarela por una seca. Esto creo que ha sido las primeras veces que lo he hecho y únicamente lo he hecho a día 20 de julio con 30 y tantos grados de calor en Madrid. Normalmente no suele hacer falta, pero como que sentí que estaba el papel demasiado mojado y que aún necesitaba menos humedad. Entonces, aprovechando que las hojas de espinaca son tan frágiles y tan finitas que se pegan a la fotografía, pues pude levantarlo, se quedaron pegadas y cambié la hoja. Pero creo que con la cala, por ejemplo, con las hojas de cala no podía haber hecho eso porque se separan. Entonces, bueno, para que veáis un poco durante el proceso de exposición, podéis ver cómo las zonas se van amarilleando, ¿no? Pasando de ese verde potente, de esos oscuros, a zonas más amarillas. Aquí podéis ver cómo aún se mantiene el verde, o en esta zona de aquí,
Pero lo que nos interesa y cuando vamos sabiendo que la fotografía ya está es cuando tenemos zonas amarillas, ¿no? Aquí podemos ver el ojo bastante amarillo, aquí también. Y bueno, después de unas 3 horas de exposición, o no sé si fue un poco más, pero en torno a eso, eh, así fue el resultado. Lo que os decía, que la foto se pega a la espinaca. Paula. Uy, perdón. ¿Qué habéis dicho que tenía el volumen quitado? Sí, no dije nada, pero quería preguntarte algo. Quería saber si es que alguna vez has utilizado una lámpara de luz UV para saber, para hacer esto y si has utilizado, ¿qué tiempo de exposición recomiendas utilizar? No, no he utilizado. Te recomiendo para esto que escribas a Manuel Limay porque yo sé que él lo ha conseguido. Ya no con luz ultravioleta, sino con luz blanca, porque como os comentaba, las hojas son sensibles a todo el espectro, bueno, menos el verde, es sensible a la luz en general, a la luz blanca también. Yo no lo he intentado, realmente tengo la suerte de vivir en Madrid, que hay muchísimo sol, entonces siempre que quería hacerlo, pues uso la luz del sol, que de hecho siento que es bastante más fuerte que cualquier luz que podamos enchufar a la electricidad. Pero yo sé que él sí que lo ha conseguido, entonces en esto no os voy a poder ayudar tanto, pero si le escribís a él, yo creo que es una persona muy generosa y que seguro que algo de información os puede dar. Disculpa, yo te puedo dar información. Ah, mira, genial. La luz ultravioleta no sirve directamente, ni lo intentes, porque lo hemos intentado de todas formas y la luz ultravioleta que se usa para la cianotipia no sirve para la clorotipia. Lo que sí he intentado y que me dio resultado fue una grow light, la lámpara que se usa en los viveros. Porque yo Ujú. vivo en Vancouver, acá hay una zona de lluvia, bastantes meses de lluvia, así que intento sí en el interior, pero con una grow light, usando lámpara solo azul y blanca, no roja, porque si prendo la luz roja se mancha la hoja. Así que si querés intentar con luz artificial, intentalo con eso. O con una luz blanca directamente o con una grow light en blanco y azul. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Ves? Es Ajá. que de eso yo tengo menos información, la verdad. ¿Puedo hacer una cuestión? Sí. Sí, perdonen mi castellano, pero voy a intentarlo. Me quedaba con la cuestión de tiempo. Si tu experiencia de la secaje y de la exposición. O sea, los tiempos de secaje en diferentes plantas es muy variable y también el tiempo de exposición se combina con el tipo de plantas o no. Sí, al final cada planta es un poco un mundo y también ya no solo por plantas, sino por circunstancias, o sea, ya no solo la sequedad o la luz, sino también el momento del año en el que estés, la potencia del sol. Creo que son muchos factores que al final interfieren en el resultado y no te sabría decir como unos tiempos exactos de, pues las espinacas son 3 horas y 2 días de secado. A lo mejor si estoy pues en abril, que no hace tanto calor, no voy a necesitar quitarle tanta humedad porque necesito que, o sea, a lo mejor el tiempo de exposición va a ser más largo y necesito mantener esa humedad durante más tiempo. Como que creo que al final es un proceso de ir haciendo mucho e ir sintiendo qué te pide la planta. Si, por ejemplo, las calas las uso ahora, que son las que te digo que tienen muchísima humedad, las voy a tener en ese sándwich hasta a lo mejor 2 días, porque necesito de verdad que salga bastante la humedad. Y luego en unas 3 horas, 4 horas, a veces un poco más, tendré la fotografía. Pero luego a lo mejor en una época de más invierno, que esté el sol menos potente,
el tiempo de exposición va a ser más largo. ¿Sabes? Es como que hay muchos factores y de hecho me ocurre mucho en invierno que casi no tengo resultados y de hecho en esto fue una conversación que tuve hace un par de años con Manuel en el que me estresaba bastante. Digo, es que ¿qué pasa? Que en invierno no puedo seguir con esto. Y claro, Madrid es un lugar de muchos contrastes. En verano hace muchísimo calor, pero en invierno hace mucho frío y es muy seco. Entonces llegamos a la conclusión y él también estuvo en contacto con un amigo suyo botánico en el que vimos que es que las hojas también en invierno se protegen a sí mismas, como que esa clorofila está mucho más guardadita y es mucho más difícil liberarla. Al final con el frío como que también se protege. Entonces eso, sí que hay diferentes tiempos, pero creo que es un poco con todas estas variables ir conociendo las plantas con las que trabajas. Ujú. Pero ¿crees que tu sensibilidad para el sensorial de la planta es lo que te dice quizás que está bien? Sí, o sea, por ejemplo, cuando ya noto que las hojas están así como más mustias, ahí yo ya sé que está mucho mejor. Si veo que la hoja todavía está muy fuerte, con mucha humedad, hay más posibilidades de que salga mal. Nunca matemático, como os digo, en plan, a lo mejor de repente la pones y también sale bien. Pero sí, como que ya voy un poco prediciendo qué va a pasar. Pero mira, ahora, de hecho, el siguiente paso, os iba a enseñar estas hojas de espinaca que he expuesto al sol y vais a ver que haciendo lo mismo, del mismo lote de espinacas, todas en el mismo sándwich y exponiendo el mismo tiempo al sol, los resultados han sido bastante diferentes también. Entonces, como os digo, no, esto no es Excel, no es matemáticas y también como que yo también hice bastante ejercicio de aceptar que no siempre van a ser resultados correctos, incluso haciendo todo lo que creía que había que hacer. Hay veces que los errores ocurren y ya está, no pasa nada. O sea, es seguir, supongo que cada vez cometiendo menos errores, pero bueno, entonces si puedo poner la cámara de arriba. Si os parece, perdón, yo hace poco encontré un documento, lo voy a pasar por el chat si me deja, y ponía como, bueno, es como intuitivo lo que dice Paula, yo creo que habrá que darse cuenta también de cómo se queda la hoja y tal, pero encontré un documento en el que te dice el tipo de hoja, las horas que más o menos deberías dejarla y la potencia del sol a la que debería estar según las horas. Os lo paso por el chat a modo de... Pero yo aún no he probado nada. Pero bueno, o sea, supongo que será sobre todo el ver lo que dices tú de la imagen esta justo que hay ahora, porque yo probé con una y fue imposible. No, en verdad, claro, o sea, luego supongo que todo científicamente se podrá medir mucho más de a qué potencial has dejado, cuál es el momento de esa planta. Yo la verdad que tampoco mido la potencia del sol cuando lo expongo en invierno, yo voy viendo un poco, pues el sol ahora en julio está muy fuerte, o sea, creo que a lo mejor mi trabajo es menos técnico y quizás también me interesa menos ese nivel exacto en el que están los rayos y tal. Sí, no sé, como que lo hago un poco más de diario de campo y prueba y error un poco. Pero vamos, que es súper útil y no sabía que existía ese tipo de... Luego también me guardaré el enlace del chat. Entonces, voy a poner la cámara de arriba. Entonces, estas son algunas de las hojas. A ver, ¿se ve bien? Entonces, como podéis ver, esta salió muy bien. A ver, voy a poner al revés. Pero esta, por ejemplo, está como más oscurita, más mustia. A ver. Uy. En este caso la mano casi no se ve. Aquí sí que se ve mucho más. Y aquí las de Experimental 2025. Entonces, estas me las he traído ya abiertas, pero luego me he traído el sándwich para abrirlo aquí.
Entonces, bueno, lleva un par de días aquí cerrado, no sé si se habrá secado mucho o puedo ver que ha tenido bastante humedad la hoja. También es muy bonito como, no sé si lo veis, pero deja huella en el papel con la manchita. A ver. Están en un punto en el que no están tan húmedas como las que saqué el otro día, pero están bastante más sequitas. Entonces, estas son muy útiles porque como se quedan pegadas a la transparencia, al darle la vuelta puedo ver cómo va a haber quedado. Como que ya me está adelantando un poco el resultado. Entonces, a ver. Este es un momento, hay que tener un poco de cuidado porque a veces se rompe. Están bastante pegaditas. Estoy haciendo lo que se ve es en la cámara desde arriba, cámara mesa. A ver, que no quiero romperla. Vale. Entonces aquí podéis ver que una parte de la hoja ya está bastante sequita, pero sigue bastante flexible, ¿no? Como que aún no está completamente seca. Incluso a lo mejor ha tenido demasiada luz y se ve mejor por el otro lado. Mira, creo que con el fondo blanco se aprecia mejor. A ver. Ahí. He hecho algunas un poco publicitarias. Aquí tenía dudas porque como veis, este cacho aún estaba un poco verde y tenía inseguridades si iba a ver bien o no. Pero también el resto de la hoja ya se ve que está bastante blanqueado ya. Veis que la zona ahí de la E aún estaba un poco verde, pero bueno, ahí se ve. Al final, cuando veis que ya está blanco, es como que ha llegado a su máximo. A ver, esta de la hoja, me apetece bastante ver cómo ha quedado. Esta me gusta cómo ha quedado. También tenéis la foto por ambos lados. Paula, Dime. iría a preguntar precisamente eso. Si probablemente lo has tentado de ambos los lados de las plantas, la fixación no será lo mismo, claro. Pero también iría a preguntar el de la degradación posterior. Si hay mucho. Eso, ahora voy a ir con eso, si no en un minutito. Y hablamos de la conservación. Y sí que ocurre que hay algunas hojas que traspasan la imagen, como en estas,
y hay en otras que mucho menos. Como si son un poco más gruesas, no traspasa tanto. Esto sí. Y ya la última. Ahí está. Bueno, entonces, esos han sido los resultados de las hojas de espinaca. A ver. Y normalmente al principio lo que hago antes de hacer más cosas con ellas, como aún tienen bastante humedad, las suelo meter en libros. Este caso es un libro, es una libretita, pero lo suelo hacer en los típicos libros de mesa más gruesos con más peso. Y las dejo entre 1 o 2 semanas hasta que, incluso 2 semanas hasta que están completamente lisas, porque ahora no sé si os habéis dado cuenta como que si está la hoja así doblada, la foto no se ve tan nítida. Entonces a mí me gusta que esté muy lisita. No sé si alguien ha hablado. Me ha aparecido una notificación. Ah, no, página 93. Vale. Vale. Nada, esta es otra hoja igual de espinaca que he hecho en el pasado, por si se ve con más calidad que ahora en la grabación. Vale. Y veis cómo realmente tiene mucho detalle. Entonces, bueno, como estábamos justo comentando ahora, dependiendo de la época del año en la que estés, el sol tiene más o menos potencia. Entonces, también es algo que interfiere bastante a la hora de obtener resultados. Y justo lo de la conservación. Vale, esto es un tema que he recabado mucha información sobre esto, pero no me siento súper segura de decir que como que sé lo que hay que hacer para conservarlas, sobre todo con el sulfato de cobre, que es lo que más he utilizado y lo que veo que la gente utiliza, porque realmente ahora ya con los años he visto cómo hay hojas que sí que se han deteriorado mucho y no controlo 100% esto como para decir que si usáis esto se van a conservar bien. Al final es materia orgánica y requiere ciertos cuidados. Yo hay hojas que tengo al exterior, que les está dando el polvo, que están dando el aire, ¿no? Que están en zonas quizás de paso, que veo que están un poco más sufridas a lo largo de los años, pues que han pasado 4 o 5 años desde que las tengo. Y hay otras que están en otras zonas de casa o en otras casas de gente que han pasado 4 o 5 años y están casi como el primer día. Desde luego yo la retiraría de la luz solar porque al final se va degradando. Es verdad que Manuel, le hago mucha referencia porque al final es como la persona que tengo de referencia para esta técnica. Él sí que hace este proceso con el sulfato de cobre. O sea, al final el sulfato de cobre, bueno, lo que es fotosensible en la clorofila es el magnesio. Y el sulfato de cobre reacciona con el magnesio y como que se lo come y eso es lo que es la parte fotosensible de la luz. Entonces, se supone que al revertir ese efecto fotosensible se conserva mucho más la fotografía. Y Manuel lleva muchos años teniendo algunas fotos en paredes que les está dando la luz y se conservan. Yo tiendo a tenerlas en zonas donde les da menos la luz y no siempre, de hecho ya no uso lo del sulfato de cobre porque a lo mejor me ha dejado de interesar ya cómo conservarlas y es al final no deja de ser un químico. Lo que hace Manuel es, junto a un líquido que usa en su país, que he visto que no es legal tenerlo en España, es un líquido que es para como la mecánica de los coches, que tiene un poco de ácido sulfúrico y mete las hojas, es un porcentaje muy pequeño, pero mete las hojas en ese líquido con el sulfato de cobre. Ese líquido hace que esas moléculas de la hoja se abran un poco, entre el sulfato en la molécula y cambian un poco de tono de ese verde hacia algo más marrón
y entonces ahí se ve como que la clorofila ya no está y deja de ser tan fotosensible. Yo estos experimentos los he hecho con sulfato de cobre y con agua hirviendo para un poco abrir más lo que es las moléculas de la hoja. Y sí que hay en ocasiones en las que siento que me han durado más, pero en otras ocasiones siento como que no ha entrado bien el sulfato de cobre o que al final es una hoja y que no me dura, no es una materia que puedas hacer no es óleo, no es pintura al óleo, no, y bueno, requiere ciertos cuidados. Lo que he hecho más recientemente es encapsularlas en moldes de resina. Y al final, claro, también lo puedes hacer con pinceladas, puedes coger la resina de epoxi, que es una resina transparente, y pintar la hoja, entonces se quedan como si fuesen encapsuladas en su propia forma. O puedes usar un molde y meter la hoja en el molde y queda así en una transparencia. Luego también cualquier cosa que pongas sobre la hoja, como vaselina o glicerina, que se usa mucho también en fruterías, ¿no? Para darle brillo a las manzanas y tal. Ese tipo de materiales al final están poniendo una película sobre la hoja que van a proteger pues, de polvo, de partículas que puedan ponerse sobre la hoja. Eso quizás es un poco un parche, pero toda protección pues, es mejor. Al final, yo lo que he encontrado es que la mejor forma de conservar mis hojas es en oscuridad y sin humedad. Sobre todo la humedad es de lo más peligroso. Em, Así que sí, siento como no tener como la clave de, pues es que si haces esto te van a durar toda la vida. Creo que al final también estamos trabajando con materia súper frágil y, y bueno. ¿Cuánto dura la De momento tengo una que llevo ya teniéndola como 2 años y está bastante parecida al principio. Quizás un poco más amarilleada, siento que las hojas tienden como a oxidarse y amarillearse. Y de momento esos son los tiempos que manejo. Las hojas que tengo de cuando empecé, que ya pues, son como 4 o 5 años, las que he guardado entre libros y en oscuridad se mantienen muy bien. Entonces, si hay una hoja que os es muy, muy, muy útil, o sea, perdón, que os ha gustado mucho, pues ese es mi consejo. No sé si alguien del grupo ha probado otro tipo de formas de conservación y quiere compartirlo. No sé si alguien más ha probado algo. Yo creo que lo primero que hay que aceptar en este arte es que es un arte efímero. Ujú. Si no aceptás el efímero de esto, es como que no debes empezar en esto, porque también tienes tu romanticismo que la foto se borre en algún momento y meterle cosas encima y encima. Hay gente que le pone 5 o 6 productos a la hoja encima. Entonces es como que ya no es la misma técnica. La técnica es natural y la técnica se borra. Y eso es lo que hay que aceptar desde el principio. Después, lo que uno pueda conservarla, queda en cada uno. Yo tengo hojas de hace 3 o 4 años sin ningún tipo de proceso posterior, nada. Solamente en la oscuridad, en un libro o en una carpeta especial para guardar las hojas y nada más. Y se conservan perfectamente. Entonces no sé cuánto añade la resina o cuánto añade en la conservación. ¿Viste? Mm. No hay tanta gente que tenga hojas de 10 o 12 años como para comparar, de decir, bueno, con la resina duró 10 años. ¿Me entendés? Entonces, me parece que lo primero que hay que aceptar es que es efímero y que se va a borrar. Y en algún momento no lo vas a tener más. Yo he hecho pétalos de flores que se borraron al mes. Y digo, bueno, ok, se borraron, se fueron. Hay que aceptar eso, me parece, desde el principio. Después lo que uno pueda conservarlo, bueno, queda en cada uno. Sí, luego hay como una parte de pique científico, yo creo, ¿no? Que es como, ay, a ver cómo consigo quedarme con esto. Pero también ha habido un momento en el que yo también he aceptado un poco eso. Digo, mira, si es que al final me interesa tanto aprender a que esto perdure 100 años, no sé. Sí que es una parte de curiosidad muy fuerte. Y también porque como cuando te gusta mucho un resultado da pena que sea efímero. Pero de hecho, lo duraderas que son estas hojas me ha sorprendido ya con el tiempo, porque yo empecé este proyecto
sobre todo como un homenaje a la vida de mi abuela, enfocándolo con lo que es lo efímero de la vida y de repente acabé el proyecto y dije, pero si esto no se va, si esto lo estoy exponiendo en todos lados, le está dando el sol y esto está aquí. Entonces, ni tanto ni tampoco, como que creo que son más resistentes de lo que parece, que sí que duran mucho más si las tienes, pues como has dicho tú, en oscuridad, entre libros o en ambientes que no sean húmedos. Pero bueno, aceptar que tampoco es un cuadro al óleo que tengas en tu salón con la luz ahí todo el día al aire. También hay hojas que tengo al aire, como digo, que no tienen ningún cristal, y otras que tengo enmarcadas y que yo sí que noto bastante eso, que al no tener aire o partículas y tal, se secan menos. O sea, porque cuando se secan a veces mucho o cambian de humedad, pueden craquelarse. Yo ahora que me he mudado en febrero, tenía unas hojas en mi cuarto y al pasarlas al cuarto, que ahora vivo en Madrid Centro, en el centro centro, es mucho más seco, hay una hoja que se me ha craquelado, que he visto que ha cambiado porque le he cambiado de clima. Sin embargo, la otra que tengo enmarcada con un cristal sigue igual. Entonces, bueno, otras son otras cosas que tener en cuenta, porque ya no es solo la luz solar, al final todo el polvo, aire, todo que le llegue es materia que se está degradando. Entonces, bueno, para eso, pues sí, la vaselina, la resina, pues puede hacer como un poco de capa protectora. Y luego lo del sulfato de cobre, os diría, si queréis investigar más eso, pues o preguntar a Manuel o buscar por otras fuentes que haya por ahí. Yo lo que he encontrado de los químicos que había que utilizar eran muy agresivos y tampoco me apetece meterme en lo del mundo este del químico que os comentaba. Y bueno, eso es un poco tema conservación. No sé si hay alguien que quiera compartir algo más. A ver, mira, aquí tengo una comparativa. Este es el día que me salió. Esta es de las primeras que hice del primer año. Este es el primer día. Esto a los 9 meses estaba un poco más marrón todo, pero bien. Y ahora, 4 años después, la he tenido en esta archivadora que ni siquiera creo que se ha oído así en plástico. Siento que no se aprecia también. Ya. A lo mejor en la otra cámara. Sí. Por la iluminación. Se ve la foto un poco mejor de lo que. A ver, pruebo en la otra cámara, perdón por el cambio. No veo. Ay. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ay, yo no la veo, Paula. No sé si también es tema de mi... Que ir a Paula Dornan, Ujú. experimental. A ver. Es otra cámara. Otra cámara frontal. Voy a descansar. Desde ahí puedes Ya veré. Sí. Baja un poco. Ahí. En el centro, hacia ahí. Ay. Ahí. ¿Ya lo habéis todos? Bueno, pues como veis, ya han pasado más de 4 años y ahí está. Y he traído otras hojas para. Bueno, aquí os he puesto un poco una lista ay, de hojas que he ido probando. El trébol me parece muy divertido. La hiedra, el crotón. Ahora vamos con mi archivador si queréis y voy pasando hojas. Las calas son mis preferidas. ¿Veis la diferencia de cómo de erguidas están al principio cuando están vivas, la fuerza que tienen, y luego la foto que os he enseñado de cuando está la hoja mustia? Cambia mucho. Es un pintado de calas, son mis preferidas. Esta es la flor, por si no reconocíais la hoja. Esa es la que luego metí en resina. Y a veces, uy, veis que ese agujerito es porque tuve un problema de caracoles y se comían mis hojas.
Esta no sé cuál es. A veces cojo hojas por ahí que también me dan resultados y digo, mierda, no sé cuál era. Hoja de catalpa, que son estas que tenéis aquí al lado. Los geranios también dan resultados muy bonitos. Y bueno, he puesto algunos errores que he tenido a lo largo del proceso. A veces eso que os decía de abrir el cristal y volver a ponerlo, crees que lo has puesto en el mismo sitio, pero te pueden salir dobles exposiciones. O también pasa a veces que si no aprietas muy bien la hoja y la hoja se va secando, puede cambiar de tamaño incluso, y que eso me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? Pero bueno, también pues, se puede producir una doble exposición de la imagen y que no quede nítida. Luego también al principio, pues me creía que exponiendo las hojas muchísimo, muchísimo, pues iban a salir las mejores fotos del mundo y al final no, también se pueden ir quemando y no por exponerla 80 días al sol va a quedar una foto más contrastada a veces. Que creo que cuando llega al punto en el que ya se ha hecho la fotografía, ya está. Luego a veces también tiendo a ver que en lo que es la base de la hoja, sobre todo en las calas, creo que ahí hay como mucha vida o mucha clorofila o no sé qué ocurre en esa zona, que muchas veces si pongo la información de la foto en esa parte, se blanquea y se pierde información. Esto era una foto de mi abuela con mi tía y veis que mi tía pues poco queda ya, que ahí no se ve nada. Y eso hay veces que a la hora de colocar la fotografía en la hoja, pues hay que pensar que si la parte clave de la fotografía a lo mejor es un ojo, quizás no ponerlo aquí porque puede salir lo que es el nervio central de la hoja. Bueno, eso lo iréis viendo. Luego al principio me pasaba que, como veis, en vez de hacerlo entre cristales, lo hacía con madera y muchas veces antes de que saliese la fotografía, muchas veces sí que me salía, esto no es ciencia exacta, pero me pasaba que a veces no salía porque el cartón, la madera, chupaba toda la humedad de la hoja y se quedaba muy reseca para cuando sin haber hecho la fotografía todavía. Y quedaban así, ¿no? Como que había cachitos que sí, pero esto estaba muy seco, esto craquelaba y ya no había salido la fotografía. Y bueno, pues nada, muchos errores como parte del proceso. Y bueno, podemos cambiar la cámara a la de aquí y así os enseño algunos un poquito más y era la de ahí. Ahora voy a poner al revés. Bueno, para que veáis algunos ejemplos de hojas. Estas son de cala. A ver. Estas son las que habéis visto en la presentación. Esta es la de catalpa. Esta es la de geranio. Y estas son más de espinacas, y estas son de hace un año. A ver. No sé si es la mejor opción guardar las cosas en estas fundas, porque tienen como electricidad y se pegan las hojas. Pero bueno, así para transportarlas es bastante útil. Estos son antotipias de espinaca, que ahora hablo un poco sobre ello. Estas son las de aspidistra, que son unas hojas que me encantan, porque salen fotografías muy fáciles, son hojas que tienen menos humedad, entonces son como más manejables y tienen un contraste muy bonito. Lo único que estas lo que siento es que con el tiempo amarillean muchísimo, son las que más me amarillean. Ahora veis una que tengo de hace 4 o 5 años. Cuando sale la foto queda precioso, queda muy blanco y un contraste entre el blanco y el verde súper bonito. Pero es que es inevitable que incluso teniéndolas así guardadas, esta hacía mucho que no la veía y cuando la cogí el otro día es que parecía otra porque se va poniendo se va oxidando al final. Pero bueno, es inevitable. Espera, lo voy a poner al revés. Estas son las antopicias. Estas son las hojas de croton que también os he puesto en la presentación. Más hojas de cala. Estas son las que hice en mi TFG, entonces tienen 4 años
Y veis que la foto sigue bastante perfecta, lo único que la hoja pues, ha amarillado. Es un poco lo mismo. En vez de ser ese contraste verde-blanco, la hoja está mucho más cobriza. Esto es otra cosa. No sé qué hacer. Más calas. Mira, esta es la que digo que es de hace más de 4 años, que expuse también en este festi. Ahí creo que la tengo puesta con celo ahí. Bueno, esta le he hecho de todo. Esta me la he llevado a 80.000 sitios. La he expuesto, la he colgado de ramas. Bueno, pues así está. Craquelada, muy amarilla. Y esta ha recibido mucha luz, o sea, pues estuvo aquí unas semanas expuestas en una sala con luz. Luego la tuve un mes y medio en una sala de exposiciones que le daba muchísimo el sol. Como que ha pasado un poco por todo y es verdad que no tiene nada que ver con cómo estaba al principio, ha perdido mucha fuerza, pero bueno, ahí podéis ver lo que queda, un poco como parte del proceso. Más calas, hiedra. Vale, y luego, por ejemplo, a ver, bueno, os voy a enseñar, por cambiar un poco de tercio, que no me quiero alargar tampoco mucho, he hecho un mini tutorial de 5 minutos del proceso de antotipia. Quería hacer un poco una muestra de un poco las posibilidades que podéis conseguir con el mundo vegetal, desde la clorotipia, antotipia, también las hojas esqueleto que vamos a hacer al final. Entonces, en eso es simplemente ese tutorial para que le pueda servir y ya pasaríamos a la práctica. A ver, ese es el vídeo que Vale, habéis aquí visto tenemos antes. una bolsa de 20 montados, los resultados en un caso la clorofila, el mismo día tenga los resultados en un par de horas. En la mezcla voy a usar un poco de alcohol, que esto ayuda a romper la membrana celular y permite que el pigmento, en este caso la clorofila, se desprenda más fácilmente y quede más tinte en el líquido. Normalmente se usaría alcohol etílico, pero pues de 70 grados o de 90 grados, pero yo no tengo y voy a usar alcohol normal. Normalmente he usado este y a mí me funciona. Tiene 37,5 y quizás no sea el ideal, pero yo he tenido normalmente muy buenos resultados haciendo las antotipias así que la voy a hacer así. Y nada, le voy a echar un poco de esto, también para que ayude a la mezcla. Y luego lo voy a colar. Unos 10 minutos para que todo el pigmento con el alcohol vaya saliendo bien y luego lo voy a colar. A continuación voy a colar las espinacas para quedarme solo con el líquido, que es lo que lleva la tinta. No quiero que tenga grumos porque si me quedo con todos estos grumitos, luego cuando se seca, eso se va. Se queda sequito y se queda como el polvo en la superficie y si pasas la mano se cae literal. Entonces necesitamos quedarnos únicamente con el líquido. Más. Ahora voy a colarlo aún más con un papel de cocina para que me quede realmente solo el líquido y nada de materia. Este líquido es alcohol y básicamente pura clorofila. Mirad qué verde tan potente. Y un papel que voy a... Vale, ahora ya tengo aquí el líquido final
y un papel que voy a emulsionar con el líquido de espinaca. Normalmente lo hago con una brocha más grande, pero me he dejado las brochas en la residencia, así que este pincel va a venir estupendamente. Vais a ver qué color tan intenso tiene. Y así emulsionamos todo el papel. Bueno, voy a Se adelantarme un poquito. la pinza. Puedes ver que Uy, espera. Bueno, básicamente le puse 5 capas, que es lo que... A ver. Vale, aquí tenemos una bolsa. Y luego es cuestión de ir poniendo las flores o la fotografía. Y en este caso voy a utilizar una fotografía ahí en el medio, que quede enmarcada. Y ya al sol. Entonces es un poco el mismo mecanismo. La clorofila está ahí, pero no hay mecanismos que se nutran de ella. Entonces, cuando recibe la luz solar, se va blanqueando. Y aquí podéis ver, después de 3 horas de sol, el resultado. Bueno, ha estado 3 horas al sol. Y así ha quedado. Vale, pues esos han sido los resultados que los he traído aquí, que ahora los veis. Y nada, para concluir, también os quería poner unos experimentos que hice con fotos intervenidas con brotes, que eran también fotos efímeras y, y llegaban a estar así de frondosas y luego también, pues, una vez dejaba de regar esos brotes, pues acababan muriendo. Entonces, nada, os enseño, bueno, sí, os enseño aquí el resultado de las antocipias. Ahí tenéis. Y luego, para que veáis otras que he hecho con cúrcuma, que también me encanta cómo quedan, y que aquí hice la prueba de tenerlas tal cual me salió, es lo mismo, el mismo proceso, pero con cúrcuma, que tiene muchísimo color. Uy, que se me ha quedado ahí. Aquí lo que hice fue el resultado, ponerle una cartulina negra en la mitad de la hoja y la otra mitad al sol. Y lo tuve al lado de mi ventana durante 2 o 3 meses. Y podéis ver cómo va deteriorándose, ¿no? Aquí está como más con el color sin haberse expuesto otra vez al sol. La he tenido aquí guardada, pero la parte que durante 3 meses ha seguido recibiendo la luz del sol, pues podéis ver cómo ha ido perdiendo. Ahí se ve, ¿no? Ha ido perdiendo el color. ¿Había una pregunta? Sí. No, no lo lavo. Se queda ya así. O sea, supongo que al final, si le pongo agua y tal, me da miedo que se pueda ir el jugo, ¿no? Al final es como un colorante que hay encima del papel. Más especificaciones. Papel, preguntas si es. Esto es un papel de acuarela. De hecho, todo lo que hago lo hago en este papel. Tanto las cianotipias como acuarelas, antotipias. Me gusta mucho este papel fabriano, el de técnica mixta. Uso este porque tiene grano fino. El papel de acuarela siento a veces que es muy rugoso y no me gusta tanto cómo queda si quiero resultados como más detallados.
o por ejemplo con la cianotipia, ahora que estoy trabajando mucho con cianotipia y foto, no me interesa que tenga una superficie muy rugosa, sino que quiero que tenga el grano más fino, o sea, es un papel de 300 gramos que es gordo, pero el grano es fino, entonces no es rugoso. Y nada, pues esto también lo he usado para todo esto. Todo lo que veis de hojas, estas también es todo con el mismo papel, siempre compro este. Las de... Ah, sí, perdón, sí, las de... Eso es tela. Sí, Isabel pregunta si puedes explicar un poco más lo que hiciste con los brotes. Claro, sí que lo he puesto como algo anecdótico, pero mira, pues este, por ejemplo, podéis ver un poco el mecanismo. Compré marquitos de madera y, bueno, creo que hice yo el propio marco con las tablitas de madera y les puse una rejilla y puse algodón. Al final, claro, como quería crear un poco un sistema en el que pudiese crecer una planta, el papel siento que o lo estaba regando cada un par de horas o el papel tiende a secarse, entonces necesitaba un material que me mantuviese más el agua. Entonces, haciendo transferencia de fotografía, que eso si os interesa, pues me podéis escribir y os explico cómo lo hago, que si no creo que a lo mejor son ya demasiadas cosas, me va a dar un lío. Básicamente transfiero las fotografías sobre tela con un medium textil para pasar fotos y sobre la fotografía, o sea, bueno, aquí podéis ver eso, pongo la rejilla, pongo el algodón y luego grapo la tela al marquito. Y sobre la fotografía, bueno, este es como más dibujo, pero sobre esa imagen pongo las semillas, estas son de chía, que crecen súper fácil, pongo las semillas donde me interesa que crezca el brote. Y aquí podéis ver el proceso. Cuando ya tienen un poco de agüita, el algodón va reteniendo el agua, entonces es como un clima poco perfecto para que vayan brotando y van saliendo los brotes. Luego hay un momento que es muy bonito que están los brotes por arriba, pero luego por abajo también puedes empezar a ver que van creciendo como raíces. Y nada, pues los brotes van germinando como si fuese en un jardín, pero en este caso sobre una hoja, o sea, sobre una fotografía. Pues será una tela de algodón normal. Esto no creo que sea muy importante. Con que sea algo que sea fácil, que mantenga la humedad y donde puedan pasar las raíces, supongo. No te sé decir exactamente, pero yo creo que fui a una tienda de telas y me dieron unos cachos, será de algodón o algo así. Pero vamos, que si quieres probar con alguna sábana vieja que tengas en casa o algo así, seguro que funciona. Y bueno, pues eso es esto. Y ya, por último, para terminar, os voy a enseñar cómo hago las hojas esqueleto, que es un complemento que he usado mucho en mis obras, porque a veces, pues si quería hablar de lo efímero, creo que representaban bastante bien esa idea. Y, y os he puesto un tutorial de cómo hago el proceso previo, ya que estas hojas están cocidas y necesito que lleguen a ese punto para yo poder ahora con el pincel quitarle la piel, que vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece, pero claro, tiene trampa y es que les hago este proceso previo antes de esqueletizar la hoja. Bueno, y también un apunte, que yo lo que se decía todo este tiempo, estos procesos los estaba haciendo en el jardín de casa de mis padres, que he vivido ahí toda la vida y he podido hacer estas cosas, pero en febrero me mudé con mis amigas a un piso en el centro de Madrid y pues bueno, me encuentro pues como vais a ver viendo, me vais a ver pues haciendo estas técnicas como puedo. Menos así botánico, no es tan romántico, pero bueno. Lo primero es localizar hojas. En una ciudad hostil hay hojas. Y podemos ver la diferencia de unas hojas más fuertes, con nervios más fuertes, de unas hojas más nuevas que tienen un nervio más blandito, ¿no? Que se vea trompicones, pero bueno, pongo
por foto. Eso, hay hojas que tienen... Uy, sí, qué raro, bueno. Que son más nuevas, que son más blanditas y van a soportar peor el proceso. Y hay otras hojas que tienen la nervadura así más fuerte, que son las que suelo elegir mira, aquí podéis ver, estas que tienen unos nervios muy fuertes. Uso sobre todo las de hiedra, he probado con muy pocas otras hojas, pero es que estas son las que considero más fáciles, que tienen un nervio que resiste muy bien. Entonces, nada, como se ve raro, lo voy a ir adelantando así a cachos. Al principio lo que hago es lavarlas, sobre todo ahora que estoy en Madrid, en el centro, como que tienen todas mucho polvo, mucha contaminación y están un poco asquerosas. Entonces, las voy lavando y les corto el rabito este, que al final, durante el proceso de cocción, únicamente va a quedar súper blando y no me sirve para nada porque no se pudre, entonces solo ensucia. Entonces lo voy quitando. Luego lavo las hojas y en este paso es el paso de hervirlas y el componente secreto de Coca-Cola es el carbonato de sodio. Es un químico que lo que va a hacer es romper un poco esa hoja y se usa mucho para la limpieza, es un poco agresivo, es como el bicarbonato pero un tanto más fuerte. Yo lo compro en una tienda de químicos que se llama Droguería Riesgo, está en Madrid, pero también hacen envíos a domicilio y seguro que donde estéis podréis encontrar en cualquier tienda de químicos este químico, o si es en Estados Unidos también tienen el Borox este, ¿no? ¿Les lo llaman? Bueno, y nada, la proporción que hago es un vaso, este es el carbonato de sodio. Pongo un vaso de eso y tres de agua. Y si se va evaporando y necesito más agua, pues pongo más agua, no pasa nada. Entonces ahí veis, he juntado el carbonato y el agua y lo dejo cociendo. Así están al principio, las hojas están verdes, pero con el tiempo se van oscureciendo y van saliendo manchas negras. Cuando todas las hojas estén más oscuras, más marrones oscuro negro, será que ya está. Vais viendo, ¿no? Que salen así como estas manchas. Y aquí ya es cuando ya está todo marrón. Pues ahí ese líquido tan asqueroso pues es cuando ya está. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver cómo a veces las he utilizado como elemento de acompañamiento. Gracias. Y ahora sí voy a hacer la práctica y ya nos despedimos. Pregunta por Un fuego medio. A lo mejor al principio que hierva un poco y luego las dejas ahí una hora y media cuando vas viendo que ya acaba. Tampoco es cuestión de reventarlas, pero sí que tiene burbuja, o sea, está fuertecito, medio alto. Y nada, pues ahora lo voy a hacer en directo para que lo podáis ver. Eh, entonces, ¿esto que tenía que hacer? Vale. Y esto lo pongo por aquí, ¿no? Bueno, pues esas hojas que habéis visto que he hervido, me las he traído en este tarro. Tarrito con un poco de agua. Así que lo que voy a ir haciendo es, yo ya le he perdido un poco el asco, pero pues cojo una hoja y podéis ver como incluso hay zonas que tienen como el agua dentro todavía, como que están con agua por dentro. La hoja tiene dos partes. Tiene una zona que es una zona más lisa y hay otra parte que es la que tiene toda la nervadura y tiene los nervios más fuertes. Es en esa parte en la que voy a empezar a dar pinceladas. No en la parte que es más lisa, sino donde están los nervios hacia afuera. Así que con
un pincel que yo uso uno que es de... A ver. Es una cerda un poco dura. No es cerda blanca, o sea, blanda. Es un poco durita porque vais a ver que realmente sí que hay que apretar bastante. Y entonces nada, con paciencia voy a poner así un poco de agüita para que deslice más. Hay que ir rascando la superficie de la hoja. No sé si se me está viendo bien. No sé si podéis ir viendo cómo se va levantando. ¿Se ve? ¿Se puede? Vale, pues sí. Lo voy a hacer un poco a lo bruto para que sea más rápido. Se trata de eso, de ir retirando la carne y vas viendo cómo te va quedando el nervio. A veces puede ser que se rompa, pero no pasa nada porque luego cuando se seca tú le das la forma, o sea, cuando está húmedo tú le puedes dar la forma y al secarse se va a quedar rígida. A ver. Bueno, no es un poco bruto, pero más o menos lo más grande ya se ha ido. Vale, entonces ahora con esto que le he ido quitando lo más grueso de la hoja, lo paso a otro tarro con agua, un recipiente con agua. Aquí, en el otro lado, que no he ido dando con el pincel, o sea, el lado más liso, hay una película entera. Y se trata de engancharla y retirarla. ¿Se está viendo bien desde ahí? Sí. Vale, muchísimo. Muchísimo. Y va retirando los restos de la piel, así con la mano. Y puedo ver pues, que a lo mejor en la otra capa me quedan un par de cachitos y los quito así con la mano. Bueno, más o menos hago solo así. Y ahora cogéis una hoja de acuarela y, o sea, si cogéis esta hoja así, como que no tiene cuerpo. Es una hoja que ha perdido todo lo... Como no tiene la carne, es una hoja que ya casi no tiene cuerpo, ¿no? Que está muy blandita y son solo nervios. Entonces, ahora hay que darle la forma a la hora para que cuando se seque mantenga la forma de una hoja. Entonces, lo que hago es coger un papel de acuarela, lo sumerjo en el agua y ahí le doy la forma a la hoja que yo quiero. O sea, pues eso, que esté bien estiradita. Y saco el papel y ya me ha quedado así el esqueleto de la hoja.
pues tiene todavía restos así de la hoja, porque luego he quitado todo deprisa y corriendo, pero vamos, ese sería el proceso. Y ahora básicamente es dejarlo secar y lo meto en un libro con peso para que se quede bien prensada. Esas hojas son maravillosas, son muy resistentes y yo las tengo a la luz y tal y aguantan mucho porque realmente ya solo el esqueleto y son muy rígidas, muy resistentes y nada, pues este es el resultado. Así que esto es un poco todo lo que tenía preparado. Pues si queréis compartir sensaciones, opiniones, vuestros procesos o cualquier duda, pues genial. Sí, y vamos, que si no hay nada, pues tampoco hay que forzar. Esto estaba hablando. Lo tengo con volumen, yo creo. Sí. Yo soy de México, Karina. ¿Has visto algo similar, pero con cactáceas? No sé qué son cactáceas. Ya. Cactus. Cactus. Ok. No, nunca he probado con cactus. Claro, debe ser un poco más complicado porque tendrán mucha carne, ¿no? Dentro de los cactus. No sé si alguien ha probado, yo nunca. Algunas especies extrañas de plantas. No. Yo sí creo que también la botánica que tengo aquí en Madrid no es muy salvaje. Pero eso, o sea, lo que os he enseñado es un poco lo que he ido probando, que al final es lo que tengo en mi entorno. Las de hiedra son geniales porque me sirven tanto para las hojas de esqueleto como también para fotos. Y luego en mi jardín pues tengo plantadas las de cala, que bueno, que yo ya me he mudado, pero mi padre se encarga de regármelas y voy cogiendo de ahí. Y eso es un poco, me sirve un poco de lo que tengo en mi entorno. No he usado nada así más exótico. Las caras, si no son blancas, también puedes probar con las flores. Funcionan igual que las hojas. Con las flores de color. Sí, porque Bueno, son brácteas, en realidad son brácteas, no son flores como tales, son brácteas, entonces funciona igual que la hoja. Si la cala es de color rosa o roja, funciona perfecto ay, qué bueno, pues lo voy a... también. Gracias. Sí, eso probalo. Y otra pregunta te quería hacer, sobre los esqueletos, ¿intentaste hacer algún tipo de fotografía? Cianotipia o alguna otra cosa. Yo he visto collodion húmedo sobre esqueletos, pero yo no puedo usar químicos, entonces no lo puedo hacer. Pero bueno, quería saber un poco sobre la técnica para probar cianotopía sobre los esqueletos. Es algo que tengo ahí en el tintero como que quiero investigar más, porque supongo que si consigo mantener cierta humedad sobre esos restos de esto que queda, Eh, de hecho, el líquido que va flotando de aquí es como un verde súper intenso que estoy segura de que algo se puede hacer con eso. Entonces, si lo pruebas me cuentas y si lo pruebo te cuento, porque aún no lo he está hecho, bien. que sí que va a dar resultados. Creo que va a ser más complicado porque esto una vez se seca, o sea, ya no mantiene la humedad porque que son los restos de la hoja, pero yo creo que si consigo conservar Mm. parte, o sea, no sé tanto estos esqueletos, pero a lo mejor si dejo cierta parte de la hoja con el verde, puede ser que sí quede resultado. Bueno, lo intentaremos y nos pasaremos los resultados. Gracias, estuvo espectacular. A ti, muchísimas gracias. Pues nada, si no hay más preguntas, dejamos aquí el taller. No sé si me escuchan, pues estoy lejos del ordenador. Y ya está. Gracias, Paula. Gracias a todos los que han venido. Mañana os enviamos la grabación y cuando Paula tenga el PDF con sus links y todo, lo enviamos también. ¿Ok? Ya está. Muchas gracias por venir y esperamos veros en los próximos talleres y conferencias. Muchas Chao. gracias. Ya, chao. Chao, Chao. gracias. Que estén bien.